Nos vamos a una mañana de mayo, un sábado. Esto ocurrió en una localidad llamada Waukesha, en el estado de Wisconsin. Un hombre estaba andando en bicicleta. Esto era un sendero que rodeaba como un bosque, donde había muchos árboles, y esto quedaba muy cerca de la Big Bend Road. Era un clima perfecto, un día ideal como para salir a andar en bicicleta y también para que niños pudieran jugar al aire libre. Pero al bajar la vista hacia la hierba alta junto al camino, ese ciclista encontró algo que rompió la paz de ese lugar para siempre. Tirada entre los matorrales, arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban, había una niña de solo 12 años. Su ropa estaba empapada en sangre y apenas podía respirar. Tenía 19 puñaladas en su cuerpo pequeño, en los brazos, en las piernas y en el torso. Una de las heridas había pasado a menos de 1 milímetro de su corazón y de una arteria mayor. El ciclista llamó de inmediato al 911. Minutos después, el oficial de la policía de Waukesha llegó a la escena. Lo que encontró al final de Big Bend Road lo marcaría para siempre. Una niña que, contra todo pronóstico, seguía consciente y luchando por cada aliento. Lo que la policía descubriría horas después es que aquello no había sido un robo que salió mal, tampoco un secuestro fallido, ni el ataque de un depredador desconocido que pasaba por ahí. Esa niña, agonizando sola en el bosque, era una ofrenda. Esa niña era Peyton Lutner. Había sido llevada hasta allí bajo engaños, caminando confiada junto a quienes creía que la protegerían, pero en realidad estaba siendo entregada como un sacrificio humano necesario para apaciguar a una entidad sin rostro, un ser que exige sangre para abrir las puertas de su mansión y que hasta ese día todos creían que solo existía en las pesadillas de internet. Y lo más impactante es que esta historia no terminó en el año 2014. Más de 10 años después, en noviembre de 2025, una de las personas responsables de este ataque logró escapar del hogar grupal donde cumplía su medida psiquiátrica. Así que quédense hasta el final, porque además de reconstruir todo lo que pasó ese día en el bosque, vamos a ver qué fue lo que llevó a estas personas hasta ese punto. Hoy les voy a contar la historia de cómo una pijamada de cumpleaños se convirtió en un ritual de sangre. Y cómo la obsesión por una leyenda urbana casi se convirtió en una tragedia irreversible. Peyton Lutner tenía 12 años y hasta ese momento su vida era como cualquier niña adolescente que vivía en Waukesha, en Wisconsin. Iba al Horning Middle School. Le encantaban los animales, le iba bien en el colegio y le encantaba pasar tiempo con sus amigas. Era una niña alegre, descrita por su familia como alguien llena de vida y con mucha confianza en los demás. Pero había algo más. Peyton tenía un corazón enorme. Era de esas personas que no soportaban ver a alguien solo. Fue precisamente esa empatía la que la llevó a acercarse a Morgan Geyser en 4º grado. Morgan solía quedarse sola durante el almuerzo, aislada del resto de los chicos. Peyton la vio y sintió que nadie merecía comer sin compañía, así que se sentó con ella, le habló, le hizo reír y desde ese día se convirtieron en mejores amigas. Peyton sabía que Morgan era diferente, era creativa, divertida, pero también socialmente torpe y a veces decía cosas extrañas. Aún así, Peyton la aceptó completamente, convirtiéndose en su protectora silenciosa en los pasillos de la escuela. La noche anterior del ataque, Peyton había estado celebrando. Era el cumpleaños de Morgan y organizaron una pijamada en casa de ella junto con otra amiga llamada Anissa Weyer. Comieron pizza, jugaron, vieron películas y se quedaron despiertas hasta tarde hablando. Risas, secretos y planes de fin de semana. Todo parecía normal. Era la imagen perfecta de la inocencia entre 3 compañeras de 6º grado en Waukesha. A la mañana siguiente, las 3 niñas pidieron permiso para ir a jugar al Davis Park, un parque cercano ubicado en East Garfield Avenue que conocían bien. La madre de Morgan les dijo que sí, sin sospechar nada. Peyton salió de la casa feliz, caminando hacia el bosque con sus 2 amigas, sintiéndose segura.
Confiaba en ellas. Había dormido bajo el mismo techo apenas unas horas antes. No tenía idea de que esa pijamada, esos juegos y esa caminata no eran lo que parecían. Cuando el ciclista la encontró cerca del Big Bend Road, Peyton estaba al borde de la muerte. Fue trasladada de urgencia al ProHealth Waukesha Memorial Hospital, donde pasó unas 6 horas en cirugía. El equipo médico explicó después que una de las puñaladas había pasado a menos de 1 milímetro de su corazón y de una arteria mayor, y que otras heridas habían afectado órganos como el hígado, el estómago y el diafragma. No podía respirar por sí misma y necesitó un tubo de intubación. Durante varios días solo pudo comunicarse escribiendo en pizarras porque no era capaz de hablar. Estuvo hospitalizada 10 días. 10 días en los que su cuerpo luchó por sanar, mientras su mente intentaba procesar lo impensable. Lo que nadie sabía era que Peyton no había salido a jugar esa mañana de mayo, ese sábado. Ella había sido llevada a un bosque por una obsesión, por un ritual como lo habíamos mencionado en este video, que tiene que ver mucho con enfermedad mental también, y una leyenda que había dejado de ser ficción para muchas mentes vulnerables. Cuando Peyton logró arrastrarse hasta la carretera y se encontró con este ciclista, luego llegó la policía. Y lo que sorprendió mucho fue que, a pesar de estar con múltiples puñaladas en el cuerpo y a punto de perder la vida, ella pudo mencionar quiénes fueron los que le hicieron eso. Ella mencionó el nombre de sus 2 amigas, llamadas Morgan y Anissa. No eran extraños con capuchas oscuras, no eran depredadores mayores que merodeaban en internet. Eran 2 niñas de 12 años, sus amigas de la escuela, las mismas con las que había dormido la noche anterior, comiendo pizza y viendo películas como si el mundo fuera un lugar seguro. Mientras Peyton era transportada de emergencia al hospital de Waukesha, donde pasaría horas en cirugía para reparar los daños internos y externos, la policía iniciaba una búsqueda frenética. Tenían los nombres y descripciones de las 2 menores, Morgan Geyser y Anissa Weier. Ellas no estaban en sus casas y sus padres creían que habían salido a jugar al parque. La búsqueda no duró mucho tiempo. Unas horas después del ataque, la policía localizó a Morgan y Anissa caminando por la banquina de la Interestatal 94, cerca de una tienda de muebles Steinhafels. Eran alrededor de las 3 o 4 de la tarde cuando las encontraron, caminando junto a la autopista como si estuvieran dando un paseo más. Habían recorrido casi 8 kilómetros desde el bosque, como si nada hubiera pasado. No corrían, no mostraban pánico, solo 2 niñas caminando con una mochila. En esa mochila estaba el cuchillo, todavía manchado con la sangre de su amiga. Cuando las llevaron a la comisaría, las interrogaron por separado, como se hace en investigaciones graves. A pesar de su edad, las entrevistas se grabaron en video con detectives especializados y siguiendo el protocolo, porque estaban hablando de un intento de homicidio. En el estado de Wisconsin se puede interrogar a menores de edad sin la presencia de sus padres o algún adulto responsable. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la actitud de las 2. No había lágrimas ni escenas de histeria. No se veía ese pánico infantil que cualquiera imaginaría en 2 niñas acusadas de algo tan grave. Se las veía más bien calmadas, tímidas, casi como si todavía estuvieran metidas dentro de la historia que se habían contado a sí mismas. Morgan, quien había sido la que apuñaló a Peyton, habló con una calma inquietante, casi fría. En el interrogatorio, cuando le preguntaron si se había sentido mal por lo que había hecho, además a una de sus mejores amigas, dijo que lo pensó en ese momento, pero que decidió que el remordimiento no la llevaría a ninguna parte y que era más fácil vivir sin arrepentimientos. Para ella el ataque era necesario. Si no mataban a Peyton, Slender Man iba a ir contra ellas y contra sus familias. Cuando Morgan dice que es más fácil vivir sin remordimientos, no está tratando de provocar.
está mostrando hasta qué punto su mente ya estaba atrapada en esa narrativa que había construido alrededor de Slenderman. Sí, así como escucharon, Morgan nombró a Slenderman. Y ya les voy a explicar enseguida a qué se refería con eso. Anissa, por su parte, estaba más nerviosa y mostraba algo más de culpa en su forma de hablar, pero sostenía la misma idea. Todo se hacía por Slenderman. En sus declaraciones contó que en algún momento pensó haberlo visto y que estaba convencida de que existía. Ambas compartían la convicción de que ese sacrificio era la única manera de probar su lealtad y asegurar su lugar en un mundo de fantasía de Slenderman que para ellas era más real que la propia celda en la que estaban sentadas. En los documentos del caso y en los testimonios posteriores se ve una tensión constante sobre quién impulsó qué. Anissa dijo que Morgan fue quien propuso matar a Peyton, mientras que Morgan describió a Anissa como la que hacía que todo pareciera obligatorio, como si no tuvieran otra opción. Lo que sí quedó claro es que las dos participaron activamente tanto en la planificación como en la ejecución del ataque. Lo más inquietante de estos videos no es solo lo que cuentan, sino cómo lo cuentan. Tranquilas, casi mecánicas, mezclando miedo, fantasía y una desconexión total de la realidad. La policía se encontraba frente a algo que iba mucho más allá de una pelea entre amigas. Era un intento de homicidio premeditado, ejecutado con frialdad por dos niñas de 12 años, impulsado por el miedo y la devoción a una criatura inventada en internet. Con las entrevistas a Morgan y Anissa y también lo que había contado Peyton una semana después, los investigadores pudieron reconstruir lo que había ocurrido. Y esto no se trataba de un arranque impulsivo, una pelea de adolescentes. Este era un plan que se estaba gestando hacía 6 meses. Un plan calculado desde finales del año 2013, usando códigos y conversaciones secretas para ocultar esto de los adultos que estaban en la vida de estas chicas. Antes de entender por qué dos niñas serían capaces de hacer este crimen, tenemos que hablar de este monstruo, de esta figura, de esta leyenda que es Slenderman. Slenderman no salió de una película de terror ni de un libro antiguo de leyendas. Nació en internet el 10 de junio del año 2009 en un foro llamado Something Awful. Ese día, el sitio organizó un concurso de Photoshop. El desafío era tomar fotos normales y editarlas para ver que parecieran paranormales. Un usuario llamado Eric Knudsen, bajo el seudónimo Victor Search, subió 2 fotografías en blanco y negro de grupos de niños. En el fondo de ambas imágenes había una figura alta, delgada, vestida de traje negro y sin rostro. Knudsen acompañó las fotos con pequeños fragmentos de texto, como si fueran testimonios reales de testigos que describían desapariciones de niños. Y así, casi sin querer, creó un monstruo. Slenderman se viralizó en cuestión de semanas. Otros usuarios empezaron a crear sus propias versiones, dibujos, historias y videos. Le añadieron tentáculos que salían de su espalda. También la capacidad de causar amnesia en sus víctimas y una obsesión particular por acechar niños en los bosques. La criatura se convirtió en el protagonista de miles de relatos en Creepypasta, una web dedicada a historias de terror escritas como si fueran reales, diseñadas para copiarse y compartirse como una cadena de miedo. El fenómeno explotó aún más en el año 2012 con el videojuego Slender de 8 Pages, donde un jugador debía recolectar páginas en un bosque oscuro mientras Slenderman lo perseguía. El juego fue descargado más de 2 millones de veces en su primer mes. También surgió Marble Hornets, una serie de YouTube que con 97 episodios en el 2022 había superado las 113 millones de vistas y acumulado más de 600.000 suscriptores, que presentaba a Slenderman como el operador, una entidad que acechaba a un grupo de jóvenes. Para 2014, Slenderman ya no era solo un meme de internet, era una leyenda urbana moderna, un monstruo colaborativo creado por miles de personas que añadían capas a su mitología.
Pero a diferencia de los monstruos tradicionales, Slenderman vivía en un espacio donde la línea entre ficción y realidad era peligrosamente difusa, especialmente para mentes jóvenes que pasaban horas consumiendo este contenido sin supervisión. En el universo de Slenderman, proxies es la palabra que se usa en los creepypastas para describir a los supuestos sirvientes o ayudantes humanos de Slenderman, como si trabajaran para él. Lo que hizo a Slenderman particularmente peligroso para mentes vulnerables fue el formato de las creepypastas. A diferencia de las historias de terror tradicionales, las creepypastas se presentaban como hechos reales, con capturas de pantallas falsas, informes policiales inventados y testimonios que parecían auténticos. Y acá podemos criticar mucho, pero siendo adultos, podemos saber qué es ficción y qué no lo es. Pero cuando somos adolescentes, y más todavía en esa adolescencia temprana, estamos hablando de 12 años, sin supervisión de internet, esa línea de saber lo que es real y es mentira es mucho más delgada. Y en Waukesha, Wisconsin, 2 niñas creyeron que este monstruo era real. El centro de esta historia tiene a 3 amigas. Estas 3 amigas que formaron esta amistad compleja que ahora les voy a explicar. Pero tenemos que hablar específicamente de una de ellas, que era Morgan Geyser. Peyton Lutner conoció a Morgan desde 4º grado. Peyton era una niña empática que la había visto sentada sola en el almuerzo y decidió acercarse para que no estuviera aislada. Morgan era diferente, era divertida, creativa, pero solitaria y a veces socialmente torpe. Peyton se convirtió en su protectora y mejor amiga, aceptando sus peculiaridades. Pero todo cambió en 6º grado cuando Anissa Weier entró en escena. Anissa vivía en el mismo complejo de apartamentos que Morgan y tomaban el mismo autobús escolar. Rápidamente, las dos conectaron a un nivel que Peyton no podía alcanzar. Mientras Peyton veía las historias de terror como algo que le daba miedo y prefería evitarlas, Morgan y Anissa las abrazaron con entusiasmo. Se formó una dinámica tóxica y excluyente. Peyton notó que Anissa parecía celosa de su amistad con Morgan y que a menudo era cruel con ella. Sin embargo, Peyton se quedó en el grupo. Sentía que si dejaba de ser amiga de Morgan, ella volvería a quedarse completamente sola o quedaría directamente bajo la influencia de Anissa. Lo que Peyton no sabía era que en esos viajes en autobús y en esas tardes en el complejo de departamentos, Morgan y Anissa no solo compartían historias de miedo, las dos pasaban horas sumergidas en páginas y foros de creepypasta, leyendo historias en voz alta y hablando de los poderes de Slenderman, como si estuvieran estudiando algo real. Estaban construyendo una realidad compartida. Anissa, desesperada por encajar y sentirse importante para alguien, validaba todo lo que decía Morgan. Si Morgan comentaba que sentía la presencia de Slenderman, Anissa no la frenaba. Le contestaba que ella también creía. En la mente de Morgan, el asesinato no era un acto de odio, sino una mezcla de miedo y misión. Por un lado, estaba convencida de que si no mataban a Peyton, Slenderman iría detrás de ellas y de sus familias. Por otro lado, veía el ataque como una forma de demostrarle lealtad a ese ente y ganarse un lugar en su mansión imaginaria, como si se convirtieran en sus proxies, es decir, sus ayudantes o sirvientas humanas, dentro de ese universo de fantasía. Creía que su amiga, una vez muerta, lo entendería desde el más allá y no la culparía. Las dos se retroalimentaban. La necesidad de pertenencia y validación de Anissa se mezcló con la vulnerabilidad mental de Morgan. En este mundo cerrado que tenían ellas, Slenderman se convirtió, o dejó de ser una historia de internet, mejor dicho, para convertirse en una presencia que exigía una prueba de lealtad. Y lastimosamente, estas dos amigas eligieron a la tercera amiga, a Peyton, como esta figura de sacrificio que ellas tenían que cumplir. La obsesión de Morgan y Anissa por Slenderman
dejó de ser una fascinación que ellas tenían y que conversaban en los pasillos del colegio y también cuando estaban juntas en la casa. Esto pasó a ser una realidad para ellas y una realidad que terminaría en una tragedia. El complot comenzó a finales de 2013, casi 6 meses antes del ataque. Las dos niñas empezaron a planificar cómo probar su lealtad a Slenderman y decidieron que la forma de hacerlo era matando a alguien. La víctima elegida fue Peyton, su propia amiga. Durante meses hablaron del tema en el autobús escolar y en los pasillos del colegio, siempre en susurros y usando palabras en código. En la computadora familiar de Morgan buscaron cosas como cómo matar a alguien, cómo huir y cómo ocultar un cuerpo. La policía encontraría después en el casillero escolar de Morgan dibujos de una niña sosteniendo un cuchillo con sangre goteando. En su habitación, junto a los cuadernos, había muñecas a las que les había cortado brazos y piernas, ensayos macabros de lo que planeaba hacer con su amiga. Las dos niñas usaban términos inventados para referirse al cuchillo y al acto de matar, convencidas de que Slenderman podía leer sus mentes o escucharlas a través de dispositivos electrónicos. Incluso llegaron a enviarse mensajes y correos para recordarse borrar el historial de navegación y no dejar rastros. Cuando la noche de la pijamada finalmente llegó, el plan ya estaba definido. Primero fueron a patinar, comieron, jugaron y parecían 3 niñas disfrutando de un cumpleaños normal. El plan original era atacar a Peyton mientras dormía. Habían imaginado taparle la boca con cinta y apuñalarla en el cuello para que no pudiera gritar. Pero esa noche, cansadas y dudando, no se animaron a hacerlo. Más tarde, Morgan diría que, en parte, sintió que le estaba dando a su amiga una mañana más antes de lo que pensaban hacer. El segundo intento fue en un baño público del parque Davids Park, al que fueron la mañana siguiente. Anissa sugirió ese lugar porque tenía un desagüe en el piso y pensó que así sería más fácil limpiar la sangre. Entraron al baño con Peyton y, según los propios relatos de las niñas, la intención era golpearle la cabeza contra la pared o el inodoro para dejarla inconsciente, porque habían leído que era más fácil matar a alguien que no te mirara a los ojos. Pero en el último momento se frenaron y salieron del baño sin llegar a hacerlo, todavía dudando y discutiendo cómo seguir. El tercer intento ya no tuvo marcha atrás. Llevaron a Peyton hacia una zona boscosa con la excusa de jugar a las escondidas y le pidieron que se acostara en el suelo y se cubriera con hojas como si fuera parte del juego. En realidad era una forma de inmovilizarla. Cuando Peyton estuvo en el suelo, Anissa se alejó unos pasos y le dio a Morgan la señal para que empezara, empujándola a perder el control y atacar. Morgan se abalanzó sobre ella y la apuñaló repetidas veces. Más tarde contaría que mientras lo hacía, no sintió el remordimiento que pensaba que iba a sentir. Herida y confundida, Peyton alcanzó a decirle a Morgan que había confiado en ella y que la odiaba por lo que le estaba haciendo. Morgan y Anissa le habían dicho a su amiga que iban a buscar ayuda, pero obviamente esto fue una mentira. Ellas decidieron caminar hacia el norte, supuestamente a la mansión de Slenderman, porque después de cometer este sacrificio, el premio supuestamente era poder ingresar a la mansión de este personaje. El juicio contra Morgan y Anissa no fue un juicio que se llevó a cabo rápidamente. Obviamente estamos hablando de niñas de 12 años. Entonces se tienen que pasar un montón de evaluaciones para poder ver cómo serían juzgadas a pesar del crimen terrible que habían cometido. Pero había una pregunta que todos hacían. Y estamos hablando de la gente que estaba hablando de este caso, los medios de comunicación, la justicia también. Se estaban preguntando si ellas realmente creían en este personaje o si esto era una excusa para salvarse. Las evaluaciones psicológicas que se hicieron después del ataque mostraron algo incómodo y muy triste. La creencia en Slenderman no era solo un cuento que usaron de excusa, sino que estaba mezclada con problemas reales de salud mental y con la forma en la que ellas dos se relacionaban entre sí. Morgan Geyser fue diagnosticada con esquizofrenia infantil o de inicio temprano en octubre de 2014, meses después del ataque.
Es rarísimo que ese diagnóstico apareciera en alguien tan joven, pero en su caso había un antecedente directo. Su papá también tenía esquizofrenia y había sido internado varias veces cuando era adolescente. Ese historial familiar se mencionó en las audiencias y en los informes psiquiátricos para explicar que lo que pasaba en la cabeza de Morgan no venía solo de internet ni de las historias de miedo. En los reportes se cuenta que Morgan tenía alucinaciones desde muy chica. Hablaba de ver figuras, fantasmas, colores que se derretían y presencias en su habitación, mucho antes de que conociera la historia de Slenderman. Con el tiempo, una figura que ella llamaba It terminó encajando perfectamente con la imagen de Slenderman que veía en las creepypastas, y su mente mezcló ambas cosas. Para ella, esa presencia era tan real como cualquier persona que tuviera delante, y sentía que le exigía obediencia y sacrificios. No es que su familia supiera desde siempre que tenía esquizofrenia y no hiciera nada. Lo que muestran los documentos es que recién después del ataque, con todos los psiquiatras involucrados, se pudo poner nombre a lo que le pasaba. Anissa Weier, en cambio, no fue diagnosticada con esquizofrenia. Los especialistas explicaron que lo suyo iba por otro lado: una personalidad muy insegura, con mucha necesidad de pertenecer, que terminó pegándose a las ideas de Morgan. En psiquiatría se habla de algo parecido a un delirio compartido, donde una persona más vulnerable empieza a creer lo mismo que alguien que está enfermo porque confía ciegamente en esa relación. En el caso de Anissa, su dificultad de separar realidad y fantasía se mezcló con las horas que pasaba consumiendo creepypastas que presentaban a Slenderman como si fuera algo casi documental. Uno de los psicólogos que la evaluó explicó que Anissa sí tenía dudas por momentos, pero que el miedo a perder la amistad de Morgan, sumado a sus ganas de creer en algo especial y diferente, hacían que apagara su parte lógica. En palabras simples, una producía las ideas delirantes, la otra las aceptaba, las ordenaba y las llevaba adelante como si fuera un plan. Por eso muchos expertos insistieron en que no se trataba de maldad pura en el sentido clásico de querer hacer daño solo por placer. Lo que había era una desconexión muy fuerte de la realidad, combinada con una enfermedad mental no tratada, con una dinámica de amistad muy desequilibrada y un mundo online que les daba material constante para seguir alimentando esta fantasía. Antes de entrar de lleno al juicio, tenemos que decir algo muy importante. Peyton afortunadamente sobrevivió a este ataque. Ella después pudo volver a su rutina, volver al colegio, a sus actividades, y con el tiempo ella llegó a hablar sobre lo que le había pasado. Debido a la gravedad del crimen, el estado de Wisconsin decidió que Morgan Geyser y Anissa Weier no fueran tratadas como niñas en el sistema juvenil, sino que enfrentaran el proceso como si fueran adultas, aunque tenían solo 12 años en el momento del ataque. Si el caso se hubiera manejado como un proceso juvenil, la pena máxima habría sido de unos pocos años de custodia, algo que las autoridades consideraron insuficientes para un intento de homicidio tan grave. El proceso legal fue largo y complicado. Las defensas insistieron en que habían problemas serios de salud mental y que eso cambiaba por completo la forma de entender lo que habían hecho. Al final, en ambos casos, se aceptó la fórmula de no culpable por razón de enfermedad o defecto mental, lo que implicaba que no irían a una cárcel común, sino a instituciones psiquiátricas bajo supervisión. Anissa Weier se declaró culpable de ser cómplice de intento de homicidio en segundo grado. Fue enviada a una institución mental por hasta 25 años, con revisiones periódicas para ver su evolución. Con el tiempo, los informes fueron positivos. Después de varios años internada y con tratamiento, los especialistas consideraron que estaba estable. En 2021 obtuvo la libertad condicional y se fue a vivir con su padre, con un monitoreo muy estricto. Tobillera con GPS, controles regulares y una orden de no tener ningún contacto con Peyton hasta al menos finales de la década de 2030. Morgan Geyser, que fue quien apuñaló a Peyton, aceptó declararse culpable de intento de homicidio intencional en primer grado, con la condición de seguir recibiendo tratamiento psiquiátrico en un hospital en lugar de ir a prisión.
Su sentencia fue mucho más larga, hasta 40 años de custodia en un entorno psiquiátrico seguro. Pasó casi una década internada en el Instituto de Salud Mental Winnebago, cerca de Oshkosh, un hospital con larga historia en el tratamiento de trastornos graves. Los primeros meses de Morgan en custodia estuvieron lejos de ser sencillos. Su tratamiento fue irregular y eso empeoró sus síntomas. Recién cuando empezó a recibir medicación antipsicótica de forma constante, su estado comenzó a cambiar. Con el tiempo, los médicos reportaron que por primera vez podía tomar distancia de lo que había hecho, sentir culpa y expresar arrepentimiento de una forma que antes no aparecía. Más adelante también se identificaron otros diagnósticos, como ansiedad, trastorno de estrés postraumático y rasgos del espectro autista, lo que mostraba un cuadro mucho más complejo de lo que se vio en los titulares. Aún así, su salud mental siguió siendo frágil. En años posteriores tuvo episodios muy duros, incluyendo un intento de autoeliminación, lo que hizo que las autoridades fueran muy cautelosas con cualquier cambio en su régimen. Con el paso del tiempo, los médicos ajustaron la medicación y llegaron a un punto en el que Morgan ya no mostraba síntomas psicóticos activos, lo que abrió la puerta a pensar en una vida más estructurada fuera de un hospital de máxima seguridad, pero siempre bajo control. En 2025, un juez consideró que Morgan había avanzado lo suficiente en su tratamiento como para pasar a una etapa de transición. Ordenó que dejara el hospital psiquiátrico y se mudara a una casa de medio camino en Madison, una vivienda supervisada donde seguiría controlada, con monitoreo electrónico y reglas estrictas, pero con un entorno menos institucional que un hospital cerrado. Su familia, especialmente su madre, estuvieron presentes en audiencias claves, hablando tanto del dolor por lo que había ocurrido como de la responsabilidad de asegurar que Morgan siguiera tratándose y no representara un peligro para nadie más. Parecía que este caso había culminado. Peyton estaba siguiendo con su vida, Anissa estaba con libertad condicional vigilada y Morgan en una casa de transición bajo supervisión. Pero después llegamos a noviembre del año 2025, hace pocos meses. En noviembre de 2025, la historia de Slender Man y de estas tres chicas volvió a ser titular de medios de comunicación. Alrededor de las 8 de la noche del 22 de noviembre de 2025, Morgan Geyser, que ya tenía 23 años en ese momento, había cortado su monitor de GPS. Estamos hablando del monitor de tobillo que ya conocen, alguna vez habrán visto en películas o en documentales. Y de esa manera escapó de la casa de transición donde ella estaba, que se llama JoJo Quality, que queda en Madison. Esa misma noche, el Departamento de Correcciones de Wisconsin recibió una alerta de mal funcionamiento del monitor GPS, pero no fue hasta las 8 de la mañana del sábado 23 de noviembre, 12 horas después, que la policía de Madison fue notificada de la desaparición. Esas 12 horas le dieron a Morgan tiempo suficiente para cruzar fronteras estatales. La capturaron esa noche alrededor de las 10:30 p.m. en Posen, Illinois, aproximadamente a 165 kilómetros de Madison. La encontraron durmiendo en la acera detrás de una parada de camiones, específicamente detrás del Thornton's Truck Stop, ubicado en la 14840 Southwestern Avenue. Estaba durmiendo en la acera junto a un hombre de 42 años llamado Chad Mecca. Cuando los oficiales le pidieron su nombre, ella se negó varias veces. Finalmente les dijo que hizo algo muy malo y que la googleen. Chad Mecca fue arrestado junto con Morgan y acusado de allanamiento criminal y obstrucción de identificación, aunque fue liberado posteriormente y deberá comparecer ante el tribunal en enero del año 2026. En declaraciones a medios locales, Chad reveló que había conocido a Morgan 2 meses antes en una iglesia en Madison y que sabían que no lo iban a lograr por su cuenta. La naturaleza exacta de su relación y sus planes siguen siendo investigados. Este incidente reavivó el miedo y la indignación. La familia de Peyton Lautner no fue avisada de la fuga hasta mucho después, quedando durante horas en una situación de vulnerabilidad innecesaria. Más tarde emitieron un comunicado donde aclararon que estaban al tanto de lo ocurrido, que se encontraban a salvo y que estaban colaborando estrechamente con las autoridades para garantizar su seguridad.
Morgan renunció a su extradición de Wisconsin y permanecerá detenida en el condado de Cook sin fianza. Y de esta manera Morgan se enfrenta a poder no tener más libertad condicional, esa es la verdad, y a estar recluida de por vida en estos centros psiquiátricos. Lo loco de este caso es que Peyton sobrevivió, y esto dicen los médicos. Esto fue como un milagro médico según los expertos, porque ella tuvo 19 puñaladas en total a los 12 años y se recuperó contra todo pronóstico. Estuvo 10 días hospitalizada. Durante ese tiempo no podía hablar por el tubo de intubación y se comunicaba con su familia escribiendo en pizarras, mientras los médicos reparaban daños en órganos como el hígado, el estómago y el diafragma. En 2019, 5 años después del ataque, decidió hablar públicamente en una entrevista. Contó detalles muy íntimos de su recuperación. Durante un tiempo dormía con unas tijeras rotas debajo de la almohada por miedo a que algo volviera a pasar, y dijo que las cicatrices en su cuerpo ya no le molestaban, que se habían vuelto parte de ella y de su historia. Peyton también contó que quería ir a la universidad y estudiar algo relacionado con el área médica, inspirada directamente por los doctores que le salvaron la vida en el ProHealth Waukesha Memorial Hospital. Decía que antes del ataque no tenía muy claro qué quería hacer de adulta, pero que todo lo que vivió le dio un propósito y una dirección: ayudar a otras personas como la ayudaron a ella. Algo que sorprendió a mucha gente fue que cuando le preguntaron qué le diría a Morgan si pudiera verla, dijo que le daría las gracias, no porque aprobara lo que hizo, sino porque sentía que a partir de esa experiencia traumática había construido una vida que ahora valoraba muchísimo y que le había dado un plan y una meta que antes no tenía. Hoy Peyton es una joven adulta que hizo todo lo posible por reconstruir su vida lejos de las cámaras y de la exposición constante. Aún así, la fuga de Morgan en noviembre de 2025 volvió a poner su nombre en los titulares y a agitar viejos temores. Meses antes, en enero de 2025, su madre, llamada Stacy Lautner, ya había ido a la corte para oponerse a que Morgan pasara a un régimen más abierto, pidiendo que cualquier decisión tuviera en cuenta, sobre todo, la seguridad de Peyton y de la comunidad. Cuando Morgan escapó, menos de un año después de ese pedido, la familia sintió que sus peores miedos se habían confirmado. Este caso dejó una marca que va mucho más allá de Waukesha. Cambió la manera en que se habla de los peligros del contenido online sin supervisión y de cómo Internet puede afectar a mentes muy jóvenes y vulnerables. Después del ataque, la propia comunidad de Creepypasta reaccionó con shock. El creador de Slenderman expresó su pesar por lo ocurrido y dejó claro que el personaje nunca había sido pensado para justificar violencia real. Varias escuelas y distritos empezaron a bloquear ese tipo de sitios y la popularidad de Slenderman, que había tocado techo unos años antes, empezó a caer con fuerza. El monstruo colaborativo de Internet había quedado asociado a un hecho real casi mortal y muchos ya no podían verlo solo como una ficción. Este caso obligó a mirar de frente temas incómodos, como el aislamiento, la falta de supervisión adulta y ciertos contenidos que pueden moldear la mente de chicos que ya ven el mundo de una forma distinta. Slenderman nunca salió de la pantalla, pero el daño que dejó fue completamente real. Un caso increíble porque hablamos de este monstruo mitológico, ni sé si decir que es mitológico, es un personaje creado de Internet donde dos niñas que obviamente tenían problemas mentales decidieron, no sé si decidieron, pero creyeron en este personaje como si fuera real y dejaron de lado que su amiga era una persona real y que, a diferencia de Internet o a diferencia de dispositivos, en la vida real no se puede apretar el botón de reiniciar. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.